Muy buenas tardes, señores padres de familia del grado cuarto. Hoy vamos a dar inicio al tema número 3, lo que es la clasificación taxonómica, específicamente en reinos. Cuando hablamos de la clasificación taxonómica, hablamos de la acción del ordenamiento de las especies o las subdivisiones de las mismas. Los botánicos, zoólogos, decidieron clasificar las especies existentes en la naturaleza y decidieron agruparlos en reinos. Para esta agrupación decidieron tener en cuenta unas características esenciales. ¿Cómo se clasificaron estos reinos? De acuerdo a su organización celular, a su tipo de célula, a la manera de reproducirse, al tipo de nutrición, a su locomoción y al tipo de respiración. Vamos a iniciar hablando del reino Monera. Los principales representantes de este reino son las bacterias. Se dicen que son organismos unicelulares, presentan unas células procariotas, son de distintas formas, espiral, esférica y de bastón. Tienen un tipo de alimentación autótrofas y otras son heterótrofas. Estas bacterias, algunas son patógenas, o sea que causan enfermedades, y estas enfermedades se eliminan a través del uso de antibióticos recomendados por un especialista de la salud. ¿Cómo se clasifican los organismos de este reino Monera? Los clasificamos en dos grupos, bacterias y cianobacterias. ¿Quiénes pertenecen a las bacterias? Los espirilos, los cocos, los estreptococos y los bacilos. ¿Quiénes pertenecen a los cianobacterias? Las espirulinas, las noctas y las anabenas. Reino protista. El reino protista está formado por organismos eucariotas, son unicelulares. Se dividen en dos grupos, algas y protozoos. Aquí podemos ver algunos. Las algas son autótrofas. Además, dentro de estas algas hay unas que son unicelulares y otras que son pluricelulares. Los protozoos son heterótrofos, o sea que no son capaces de producir su propio alimento. ¿Quiénes pertenecen a este reino? Algunos ejemplos de organismos protistas. Tenemos los que son las diatomeas, las euclenas, los paramecios y las amebas. Reino fungi o reino de los hongos, como normalmente nosotros los conocemos. Estos organismos que pertenecen a este reino tienen células eucariotas, unicelulares y pluricelulares, son descomponedores, se alimentan de restos de otro ser vivo, no tienen clorofila, son heterótrofos y se producen mediante esporas. Ejemplos de los organismos pertenecientes a este reino tenemos los mohos, las levaduras, la penicilina y los champiñones. Las levaduras son organismos unicelulares, microscópicos que no podemos ver a simple vista. Presentan una forma ovalada y ayudan en el proceso de fermentación para la elaboración de algunos alimentos o de algunas cosas para el consumo humano. Y los pluricelulares tenemos los mohos y la seta. Los mohos nosotros los podemos observar en un pan o en una fruta en proceso de descomposición. Las setas se descomponen en hojarasca, más que todo en otoño y primavera. Y los champiñones que son de uso pues comestible. Reino vegetal. El reino vegetal normalmente nosotros lo conocemos como el reino de las plantas. Características de los organismos pertenecientes a este reino. Presentan células eucariotas, son pluricelulares y son autótrofas, o sea que son capaces de producir su propio alimento y no necesitan de otro organismo vivo para el proceso de nutrición. Partes principales de estas plantas. Las plantas tienen tres partes principales. La raíz, que es la que la sostiene el suelo y absorbe los nutrientes. El tallo, que crece por encima del suelo y sostiene las plantas. Este tallo hay de dos tipos, herbáceo y leñoso. Las hojas, que salen del tallo de las ramas, y en las hojas es donde se lleva a cabo el proceso de nutrición y de respiración de la planta.
¿Cómo vamos a clasificar estas plantas? Estas plantas vamos a clasificarlas según su uso, su forma o tamaño, con flores o sin flores. Según su uso pueden ser alimenticias, que son las que nosotros utilizamos como el pepino, el tomate, la cebolla. Medicinales, la ruda, la menta, el ajenjo, que sirve para la producción de medicina o para remedios caseros. Ornamentales, que son las que comúnmente utilizamos para el proceso de decoración. Y industriales, como el arroz, la soya y la caña de azúcar, que sirve para la elaboración de materiales que nosotros utilizamos como los cuadernos, lápices, mesas, entre otros. Según su tamaño las plantas pueden ser hierbas, arbustos y árboles. Las hierbas son plantas pequeñas, los arbustos tienen un tallo leñoso y flexible y nacen desde el suelo. Los árboles tienen un tronco duro, grueso y leñoso y viven muchos más años en comparación a las hierbas y a los arbustos. Plantas con flores. Las plantas con flores las podemos clasificar en dos grupos: gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son leñosas como los arbustos y los árboles. Tienen flores menos vistosas, son unisexuales, no tienen frutos y son coníferas. No son de hoja perenne, o sea que conservan sus hojas todo el año. Las angiospermas son de un grupo muy variado. A ellas pertenecen los árboles, los arbustos, presentan algunas hojas perennes y otras caducas. ¿Cuáles son las hojas caducas? Las que se caen en otoño o en primavera. Tienen flor, que es su órgano reproductor. Son un grupo muy variado, poseen frutos y algunos de estos frutos suelen ser carnosos y otros suelen ser secos. Algunos frutos carnosos como el mango, algún fruto seco como el almendra. Clasificación de las plantas sin flores. Estas plantas sin flores tienen unas características muy especiales. Son pequeñas, crecen en las rocas, encima de los árboles, encima del agua y prefieren un clima húmedo y en ocasiones frío. A este grupo pertenece lo que son las algas, los helechos y los musgos. Según su hábitat, las plantas las vamos a clasificar en acuáticas, ya sean de agua dulce o agua salada, en terrestres y en aéreas. Reino animal. Podemos decir que el reino animal es uno de los reinos con mayor diversidad de especies, ya que se dicen que existen millones de ellos. Este reino tiene unas características muy especiales. Los organismos pertenecientes a este reino pueden desplazarse por sí solos, tienen un proceso de reproducción muy variado, tienen un ciclo vital que nacen, se desarrollan, se relacionan, se reproducen y finalmente mueren. También pueden decir que tienen la capacidad de alguna de estas especies pertenecientes al reino animal de interactuar con nosotros los humanos. ¿Cómo vamos a realizar la clasificación de los organismos pertenecientes al reino animal? Según su estructura, en dos partes. Según su alimentación, según su reproducción, según el medio o hábitat y su forma y tamaño. Según su estructura, los animales pueden ser vertebrados, solo que tienen un esqueleto interno, poseen huesos y una columna vertebral. A este grupo de los vertebrados pertenecen los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Cada uno con unas características muy particulares. Por ejemplo, los peces viven en el agua, tienen aletas y escamas. Los anfibios son renacuajos mientras están pequeños, viven en el agua y no tienen patas. En adultos viven en la tierra y presentan patas. Los reptiles se arrastran y algunos tienen escamas. Las aves tienen alas, plumas y pico. Los mamíferos, mientras son pequeños, se alimentan de leche. Los hay con alas y los hay con aletas algunos.
Algunos presentan 4, otros 2 patas, etc. Los invertebrados. A este grupo de invertebrados pertenecen los que son los poríferos, anélidos, moluscos, equinodermos y artrópodos. Este es un grupo también bastante amplio. Ahí tenemos los insectos, los ciempiés, las arañas, las lombrices, los caracoles, los pulpos, los calamares, las estrellas de mar, los erizos. Todos estos hacen parte de organismos animal invertebrado, o sea que no poseen una columna vertebral como tal. Según su alimentación pueden ser carnívoros que se alimentan de carne. Aquí tenemos algunos ejemplos como el cocodrilo. Herbívoros que se alimentan de plantas como el elefante. Omnívoros que se alimentan de todo, de carne y de plantas como el cerdo y el oso. Según su reproducción, los animales se clasifican en ovíparos, vivíparos, ovovivíparos. Los ovíparos nacen de un huevo. Los vivíparos nacen del vientre de la madre. Los ovovivíparos nacen de un huevo y luego pasan un tiempo de gestación dentro de la madre. Según su hábitat o medio, pueden ser aéreos, tenemos la mariposa, un pájaro, terrestre, como la serpiente que repta, el gato y el elefante, y acuáticos, un delfín y un pez, que viven en el agua. Según su forma, pueden ser redondos, largos, grandes y pequeños. Grandes como un elefante, un hipopótamo, largo como una serpiente, pequeño como una hormiga y redondo como un caracol. Aquí vemos una tabla que nos resume las características principales de cada uno de los organismos pertenecientes a este reino. Podemos ver el reino, el tipo celular, el número de células, la nutrición, la reproducción, los tejidos y el tamaño. Tengan en cuenta que este tamaño varía. Y por último, aquí les dejo un link donde hay un juego interactivo. No tienen necesidad de descargarlo, simplemente lo pueden jugar desde el computador o desde el celular, que les va a ser de mucha ayuda y de mucho apoyo para saber pues qué tanto hemos aprendido de este reino. Esto siempre bajo la supervisión de un adulto responsable. Espero que les sirva esta explicación que les acabo de dar. Que tengan un feliz día y que Dios los bendiga.